en el que se buscan o se amplían los beneficios para incentivar el ingreso de dólares del colchón al sistema, y por esto vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Él es contador público y reconocido tributarista argentino, ejerce como socio del estudio Lisicki, Litvin y Yabelovich, especializándose en asesoramiento fiscal y corporativo. Es un frecuente columnista y analista en medios de comunicación sobre temas de economía, presión impositiva y regímenes tributarios. Presentamos al tributarista Fernando López Chiesa. Hola Fernando, aquí Nuriam, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la Bien, comunicación. muy bien. Bueno, a ver, los lineamientos más importantes de esta intención del gobierno nacional de que ingresen finalmente, o no sé, digamos, no alcanzó lo que ingresó hasta ahora, evidentemente no tuvo el éxito que el gobierno esperaba, pero hay que flexibilizar un poquito más para que entren más dólares del colchón al sistema. Exacto, la cuestión viene dada básicamente porque esta declaración jurada simplificada, que el punto central que tiene es que cuando uno presenta la declaración anual de las ganancias, tradicionalmente en el régimen general uno tenía que informar como tres variables, ¿no? Las rentas, las ganancias que había obtenido en el año, el patrimonio, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre y el monto del consumo. Ujú. Bueno, ahora esto migró, cambió como a un sistema más americano, donde solamente informa las rentas. Entonces, si hay alguna cuestión de dólares del colchón, alguna dinero que no está justificado, bueno, el fisco no va a gravar esa diferencia, ¿no es cierto?, de impuestos. Entonces, había establecido en la ley general, que ya está vigente y demás, algunos parámetros de ingresos, ¿no es cierto?, y de patrimonio. La persona para poder entrar tenía que tener como entradas menores a 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos. Estos números parecen realmente muy grandes, ¿no? Que aplica a personas con hasta un determinado patrimonio grande. Lo que pasa es que la forma, ¿no es cierto?, de determinar esos ingresos, bueno, y determinaba todo tipo de ingresos, una diferencia de cambio, el valor de la venta de una acción, de un título público, de un instrumento financiero. Entonces, era medio complejo para los contadores poder determinar quién entraba y quién no entraba dentro de este régimen. Entonces, muchas personas estaban en duda si entrar o no. Por eso es que se buscó flexibilizar desde el Ministerio de Economía para que más contribuyentes pudieran entrar. El Ujú. ministro esta semana se reunió con un grupo de contadores en una segunda reunión donde manifestó que a la fecha había casi 330.000, 350.000 personas que ya habían adherido al régimen simplificado. Ujú. Entonces, lo que se espera es básicamente que el Congreso trate algunos puntos adicionales de la norma de inocencia fiscal para que más personas puedan entrar. Ujú. Eh, Por eso las fechas de vencimiento de la sí, declaración jurada se modificaron, ¿no? sí. El próximo lunes 27 vence lo que es el pago de la declaración jurada de ganancias. Ujú, ujú. Y después nos dan un mes más, hasta el 27 de agosto, para presentar la declaración jurada. Entonces, ¿qué es Sí. lo que espera el gobierno? Que en ese plazo de tiempo el Congreso pueda sancionar estos cambios en la normativa y que más personas adhieran a esa declaración jurada simplificada. Ujú. Tal vez hasta ahora no tuvo el éxito que el gobierno esperaba, o los distintos, no sé, porque es un blanqueamiento diferente en este caso, Distinto, sí. distinto, pero porque la gente todavía no cree que después de presentarse a una iniciativa así, digamos, va a tener todos los ojos encima y que no va a tener margen, no, porque no termina de confiar en esa inocencia que propone el título de esto. Y mira, hemos pasado un cambio de paradigma muy importante. Antes, cuando el fisco venía a golpear la puerta, todo contribuyente, ¿no es cierto?, era una especie de evasor o tenía alguna diferencia de impuesto que ya le debía al fisco. Entonces nos cuesta creer un poco esto de la inocencia fiscal, donde es el fisco ahora quien debe demostrar que efectivamente el contribuyente tiene una diferencia y tiene que poder probarlo. Entonces, es un cambio importante, donde todavía por ahí cuesta un poco creer o cómo el fisco, ¿no es cierto?, lo va a llevar adelante. Pero Fernando, déjame aclararte
que la declaración jurada simplificada no necesariamente implica que un contribuyente tiene que usar dólares del colchón, ¿sí? Es una declaración jurada donde uno exterioriza, ¿no?, las rentas netas que tuvo durante el año y paga el impuesto. Claro, por si no lo Tiene hiciste. Pero digo, puede ser que no lo hayas hecho hasta ahora y entonces, aunque tengas los dólares blanqueados, claro. Exacto, o puedas tener el beneficio como adicional de si tenés esos dólares del colchón que tal vez compraste con tu sueldo blanco, pero que tuviste que ir a una cueva porque el sistema financiero no te dejaba hacerlo, bueno, ahora puedas volcarlo a la economía. Entonces hay como dos grandes grupos de contribuyentes, digo, el que no tiene nada para declarar y alguno que por ahí le quedó alguno de esos. Claro. Entonces digo, puede ser usado para ambos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ariel Cohen. Parte de cuando se puso en marcha el régimen, uno de los temas, y que de hecho llevó a un nivel de enfrentamiento entre el ministro de Economía, las autoridades con los bancos, tenía que ver con cómo los bancos tomaban o no tomaban los fondos de los quienes iban a depositar, ¿no? Los dólares. Sí. Y la discusión y lo que decían los bancos es: yo te tomo los dólares, pero yo tengo que informarlo como que es inconsistente de dónde viene la plata, lo tengo que informar, estoy obligado. ¿Cambia en algo esa situación? Porque eso retraía a muchos contribuyentes, ¿no?, de entrar al régimen. Es cierto, eso fue algo que limitó bastante un poco la adhesión, porque los bancos, por un lado, tienen que seguir manteniendo los controles ante la UIF, ante la Unidad de Información Financiera. Recordemos que estos siempre son dólares negros, no sucios, que no provengan de actividades ilícitas. Ese control está. Pero bueno, había cierta reticencia, algunos bancos, a aceptar esos dólares o pedían requisitos. Cuando la ley fue clara y dijo, esto no se pregunta de dónde provienen, porque tenían ese beneficio. Justamente esto era la inocencia fiscal. Entonces, algunos clientes tuvieron que ir o a bancos públicos, ¿no?, para hacer ese depósito, o inclusive algunas sociedades de bolsa para poder utilizar esos dólares del colchón. Y claro, pues esa fue una posibilidad que se abrió también justamente con esto, que las ALICs o las sociedades de bolsas puedan recibir estos depósitos, que después iban a un banco, pero lo podían recibir, sí. Lo podían recibir. Y la condición era que justamente para usar esos dólares, uno tenía que depositar, ya sea en el origen o en el destino de esos fondos, para de alguna manera dejar la trazabilidad de esos fondos. Entonces, si yo me compraba un auto, o lo depositaba en mi cuenta bancaria o lo depositaba en la cuenta del titular de la concesionaria, ¿no? Como para darle trazabilidad. Excepto, ¿no es cierto?, en la venta de inmuebles, donde ahí sí se puede hacer la transacción en efectivo con los dólares del colchón, pero el escribano tiene que dejar asentado que en ese momento se entregan los dólares. Entonces, de alguna manera se visibiliza, ¿no?, el uso de esos dólares. Fernando, ¿qué pensás en tu experiencia que va a pasar? Digamos, había mucha gente esperando esta reforma, van a entrar muchos contribuyentes, esperan muchos dólares a partir de que ingresen al sistema. Mira, la Argentina tuvo dos grandes blanqueos que en los últimos dos fueron bastante exitosos. Esperamos también que tenga algún nivel de adhesión de dólares de colchón cercanos al último blanqueo, pero básicamente acá también se apunta, ¿no?, a simplificar esta cuestión tributaria y donde siempre estuvimos obligados a dar cantidad de información. Arca era como una especie de gran hermano con toda la información que tenía del consumo de las personas, y de alguna manera se empieza a tener como una mayor privacidad de qué es lo que hacemos, ¿no es cierto?, con el dinero. ¿Qué garantía, te pregunto esto último, sí, digo, para que tenga un real éxito? Porque varias veces, acá mencionamos con Ariel, que los bancos no terminaban, los responsables de los bancos, más allá de esto, que es una disposición de Arca y de la UIF en este caso, pero los bancos no terminan de confiar en eso, en que no le van a pedir explicaciones, porque en definitiva responde aquel responsable de cada una de las sucursales si de repente por algo a alguien no le cierran los papeles y hacen preguntas que aquel que tenía que o que tuvo la responsabilidad de aceptar ese dinero sin preguntar su origen no las hizo.
Digo, ¿qué pasa con esos, la persona que va a un banco a depositar una cantidad de dinero X, en el caso de que esto se apruebe, no el jueves, porque recordamos que tiene que pasar por el Congreso, y te piden explicaciones o no te aceptan ese dinero sin una declaración formal de origen de fondos? El único requisito que el banco debería pedir es la adhesión a este régimen de la declaración jurada simplificada. Entonces, si la persona que va al banco tiene un sueldo en relación de dependencia, es un profesional, tiene una actividad comercial y demás, y el banco sabe de esa actividad, no debería pedir ningún otro tipo de documentación. El tema es que muchas veces cuando el cliente va al banco, el banco empieza a pedir y pedir. Claro. Entonces, bueno, ahí el contribuyente tiene que elegir: o no los deposita, o va a una LIC, o cambia de banco, Claro. está en todo su derecho, ¿no es cierto?, de no pedirlo. Bien. Entonces, hoy el sistema está funcionando, hoy la ley está vigente. Lo único que hay es unas modificaciones a la ley principal para darle mayor blindaje, mayor seguridad al contribuyente. Entonces, hoy puede ir a un banco y hacerlo, siempre y cuando, dependiendo un poco la pauta que cada banco por ahí privado tenga en cuanto a la recepción de esos dólares. Sé que a veces a la práctica no es un camino fácil, pero bueno, lo tiene que un poco transitar esa persona que quiera usar, ¿no es cierto?, esos dólares. Muy bien. Creo que es una oportunidad en el que al menos quiera, ¿no es cierto?, realizar una inversión en un auto, en una casa, en un emprendimiento. Gracias, Fernando, por este contacto. Gracias a ustedes y que tengan lindo día. Adiós, hasta luego. Fernando López Chiesa, tributarista, pasando por a las 7 a las